Bombazo. Ángela le pide el divorcio a Cristian Nodal. Quédate hasta el final para ver la intimidante respuesta de Nodal. En el último capítulo de esta devastadora saga, estalló una intensa y destructiva disputa entre dos de las estrellas más influyentes de la música regional mexicana, Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Lo que ocurrió esa noche en el escenario, tras una actuación que debería haber sido memorable por su música, se convirtió en el detonante de una crisis personal y profesional que nadie pudo haber anticipado. Para el público que llenaba el recinto, todo parecía perfecto, una pareja joven, talentosa y carismática, entregando una actuación impecable que culminó en un beso que, a ojos de los espectadores, era una muestra más de su amor. Sin embargo, detrás de esa fachada deslumbrante, se escondía una realidad oscura, llena de resentimientos, conflictos no resueltos y dolor acumulado que había alcanzado un punto de ebullición. El momento crucial ocurrió cuando, justo después del beso, las cámaras captaron un instante en el que Cristian Nodal no pudo ocultar más su disgusto. Su rostro, normalmente encantador, adoptó una expresión de repulsión que, aunque fugaz, no pasó desapercibida para aquellos lo suficientemente atentos. Para quienes estaban en las primeras filas, ese gesto fue desconcertante, no coincidía con la imagen de amor y felicidad que ambos habían mostrado hasta ese momento. Pero lo que el público no sabía, lo que los medios no habían captado aún, era que ese beso no era más que una fachada. Un intento desesperado de ambos por mantener las apariencias frente a los millones de seguidores que los habían elevado al estatus de la pareja perfecta. La realidad era completamente diferente. La relación entre Cristian y Ángela había estado rota por meses, y ese beso no era más que otro capítulo en la elaborada mentira que ambos mantenían. Impulsados por los contratos millonarios y las expectativas de la industria. Suscríbete solo si deseas que vuelvan. Ángela Aguilar, quien había sido educada en el seno de una de las familias más prestigiosas del género, había aprendido a dominar sus emociones y a proyectar siempre una imagen perfecta ante el público. La presión de ser una Aguilar la había acompañado desde niña, y la joven había desarrollado una capacidad casi sobrehumana para ocultar su dolor detrás de sonrisas falsas y gestos amables. Sin embargo, detrás de los escenarios, Ángela llevaba meses soportando una relación tóxica, llena de tensiones que la desgastaban emocionalmente. La relación que alguna vez fue de amor y pasión se había convertido en un tormento. Cada día junto a Cristian era una lucha interna para mantener la compostura, mientras sentía que su corazón se rompía un poco más con cada presentación pública. Los compromisos profesionales y la presión constante de los medios solo aumentaban su sufrimiento. Suscríbete si eres Team Ángela Aguilar. El beso, que para los fans parecía un gesto de afecto, fue en realidad el colofón de meses de falsedad. Para Ángela, ese momento en el escenario fue como atravesar una pesadilla. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, en su interior se sentía completamente devastada. Sabía que cada vez que subía a un escenario con Cristian, se estaba alejando más de sí misma, atrapada en una relación que hacía tiempo había dejado de tener sentido. Pero el peso de la fama, el legado de su familia y las expectativas de quienes la rodeaban la obligaban a seguir adelante, aun cuando cada presentación la drenaba emocionalmente. Esa noche, tras el concierto, Ángela se retiró a su habitación de hotel. El silencio de la habitación era abrumador en comparación con los gritos y aplausos que había escuchado durante toda la noche. Se sentó en el borde de la cama, incapaz de contener más el dolor que había estado reprimiendo durante horas. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono, y en su mente se debatía entre seguir guardando silencio o finalmente confesar la verdad. Sabía que una llamada a su padre, Pepe Aguilar, sería el primer paso para desatar una tormenta que no solo afectaría su vida personal, sino también su carrera y su imagen pública. Pepe Aguilar no solo era su padre, era su mentor, su guía en el complicado mundo de la música. Aunque su relación siempre había sido estrecha, Ángela sabía que su padre no tomaría con ligereza la revelación de que su relación con Cristian Nodal estaba en ruinas. Pepe era un hombre protector, especialmente cuando se trataba de su familia, y Ángela temía que su confesión desatara una cadena de reacciones que escapaban a su control. Sabía que ya no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo, que el peso de mantener esa fachada la estaba destruyendo, pero el miedo a decepcionar a su padre la paralizaba. Suscríbete si amas a Nodal. Con un nudo en la garganta y lágrimas acumulándose en sus ojos, finalmente decidió hacer la llamada. Mientras el teléfono sonaba,
sentía como su corazón latía más fuerte con cada segundo. Al otro lado de la línea, la voz de su padre sonaba tranquila, como siempre, pero Ángela sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Papá, tenemos que hablar», fue lo único que pudo decir antes de que las lágrimas comenzaran a correr por su rostro. Pepe Aguilar, quien siempre había mantenido una actitud estoica frente a los problemas, escuchó en silencio mientras Ángela le confesaba la verdad. Ella le contó todo, cómo su relación con Cristian se había deteriorado, cómo cada día era una batalla emocional y cómo, a pesar de todo, habían seguido fingiendo ante el mundo por temor a las repercusiones que podría tener su ruptura. Le habló del peso que sentía, de la tristeza que la consumía cada vez que tenía que subirse a un escenario con él, de las constantes peleas y la falta de apoyo emocional. Pepe, aunque conmovido por el dolor de su hija, mantuvo la calma. Le prometió que estarían juntos en esto, que ella no tendría que enfrentar esta situación sola. Al día siguiente, el rumor de la discusión entre Ángela y Cristian ya había comenzado a circular entre los miembros de su equipo. La tensión era palpable, y muchos sabían que algo había cambiado entre ellos. Aunque ambos habían intentado mantener la calma frente a las cámaras, la ruptura era evidente para quienes los conocían de cerca. No pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a especular sobre el estado de su relación, y la noticia de una posible ruptura comenzó a filtrarse a la prensa. Los rumores se intensificaron, y pronto los titulares de las revistas y los programas de espectáculos estaban llenos de historias sobre el supuesto distanciamiento entre las dos estrellas. Cristian, por su parte, también se encontraba en una encrucijada emocional. Aunque su imagen pública siempre había sido la de un chico rebelde, pero encantador, la realidad era que la presión de su relación con Ángela y las expectativas de la industria también lo habían afectado profundamente. En los últimos meses, había comenzado a sentirse atrapado, incapaz de encontrar una salida a la espiral de tensión que los envolvía a ambos. A pesar de su amor por Ángela, sentía que la relación había alcanzado un punto de no retorno, y el beso en el escenario, lejos de ser un gesto de reconciliación, solo había profundizado el abismo entre ambos. La industria musical, conocida por su falta de piedad cuando se trata de los dramas personales de sus estrellas, no tardó en aprovechar el conflicto para alimentar el morbo y la especulación. Cada movimiento de Ángela y Cristian era seguido de cerca, y cualquier interacción entre ellos se analizaba al detalle en busca de señales que confirmaran su ruptura. Los contratos y compromisos que habían adquirido como pareja profesional complicaban aún más la situación. Ambos sabían que su separación no solo afectaría sus vidas personales, sino también su carrera, sus giras conjuntas, y los proyectos en los que habían trabajado. Mientras tanto, Ángela continuaba apoyándose en su familia, especialmente en su padre, quien, aunque protector, entendía que su hija necesitaba tomar sus propias decisiones y liberarse del peso de una relación que la estaba destruyendo. Pepe Aguilar, con la sabiduría de los años en la industria, comenzó a planear una estrategia para manejar la inevitable tormenta mediática que se avecinaba. Sabía que la ruptura sería difícil, no solo por el dolor emocional que ambos estaban experimentando, sino también por las repercusiones profesionales y el impacto en la imagen pública de Ángela. El desenlace de esta historia aún estaba por escribirse, pero una cosa era clara: la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar había llegado a su fin. Y las consecuencias de esta ruptura resonarían tanto en sus vidas personales como en el mundo de la música. Con un profundo nudo en la garganta y los ojos enrojecidos por las lágrimas que apenas podía contener, Ángela se armó de valor para marcar el número de su padre. A pesar de la tormenta emocional que se desataba en su interior, su necesidad de hablar con él, de escuchar su voz reconfortante, era más fuerte que cualquier otra cosa en ese momento. El teléfono sonó 2 veces antes de que, del otro lado de la línea, la voz cálida y llena de afecto de Pepe Aguilar resonara, envolviéndola en una familiaridad que casi la hizo romper en llanto. «Hola, hijita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el concierto?», preguntó con ese tono paternal que siempre había sido su ancla. Pero en esta ocasión, esas palabras, que normalmente la tranquilizaban, solo hicieron que el frágil muro de contención que Ángela había construido comenzara a desmoronarse, exponiendo toda la vulnerabilidad que había estado escondiendo durante tanto tiempo. Tragó saliva, tratando de encontrar las fuerzas para hablar, para no derrumbarse completamente, pero fue en vano. Las lágrimas, esas traicioneras que había intentado contener durante el concierto, empezaron a caer silenciosamente por sus mejillas, una tras otra,
sin descanso. «Papá», murmuró, apenas logrando pronunciar las palabras mientras su voz se quebraba bajo el peso de la emoción. «Todo está mal, muy mal». A medida que la confesión salía de su boca, sentía que con cada palabra se liberaba una parte del dolor que la había estado consumiendo desde hacía semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor, tanto que Ángela pudo escuchar su propia respiración entrecortada mientras intentaba controlar el llanto que amenazaba con hacerse más fuerte. Al otro lado del teléfono, Pepe, siempre tan protector y acostumbrado a ver a su hija como una mujer fuerte y segura, sintió como el tono de vulnerabilidad en su voz lo alertaba de inmediato. Su corazón dio un vuelco, la preocupación se reflejó al instante en su tono, que se volvió urgente y cargado de tensión. «¿Qué pasa, mi niña?» «¿Qué ha sucedido?», preguntó con una mezcla de angustia y desesperación por entender que podía estar haciendo sufrir tanto a su hija. Ángela, intentando recomponerse, respiró hondo, buscando las palabras que llevaban demasiado tiempo acumulándose en su pecho. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, que necesitaba sacarlo todo, aunque fuera doloroso. Finalmente, con un hilo de voz que apenas podía mantener firme, Ángela dejó salir lo que había estado guardando durante tanto tiempo. «Cristian y yo hemos terminado, papá», confesó, y con esas palabras liberó un torrente de emociones que la abrumaron por completo. Los sollozos que había intentado contener se hicieron más fuertes, y el simple hecho de decirlo en voz alta, de admitirlo, hacía que el dolor pareciera aún más real. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que parecía insoportable. Pepe, al escuchar esas palabras, se quedó momentáneamente en silencio, incapaz de procesar lo que su hija acababa de decirle. Para él, que había visto a Ángela y Cristian tantas veces juntos, siempre tan felices y sonrientes en público, la noticia de la ruptura era completamente inesperada. Durante años, había presenciado lo que él creía era una relación sólida, e incluso en el escenario la noche anterior, los había visto compartir un beso delante de miles de personas. Como si todo estuviera en perfecta armonía. «¿Qué estás diciendo, Ángela?», preguntó finalmente, su incredulidad evidente en su voz. «¿Cómo que han terminado? Ayer los vi en el escenario, se dieron un beso delante de todos». Ángela cerró los ojos al recordar ese momento, el beso que había compartido con Cristian ante el público, una imagen que había sido cuidadosamente construida para el espectáculo. Pero sabía, mejor que nadie, que ese beso no había significado nada. Era solo parte del acto, una ilusión creada para mantener las apariencias. «Es todo una mentira, papá», admitió entre lágrimas, su voz rota por el dolor. «Ese beso, esa imagen que mostramos en público, todo es una farsa. Cristian y yo acordamos seguir actuando como si fuéramos una pareja feliz para que la prensa no se enterara, para que no hubiera escándalos. Pero la verdad es que nuestra vida privada es un desastre. Ya no hay nada entre nosotros. Cristian ya no me quiere, papá». Su confesión fue un golpe devastador, no solo para ella misma, sino también para su padre, que escuchaba con el corazón encogido al ver lo que su hija estaba atravesando. Pepe, un hombre que siempre había sido fuerte y protector, sintió como la furia comenzaba a crecer dentro de él, una rabia incontrolable que lo invadía al pensar en el sufrimiento de su hija. Su instinto paternal lo impulsaba a querer protegerla de cualquier daño, y la idea de que alguien, en este caso Cristian, pudiera haberla herido de esa manera, le resultaba insoportable. «Ese maldito», murmuró entre dientes, apenas conteniendo su rabia. «Me las va a pagar por hacerte pasar por esto». Su voz, normalmente calmada y controlada, ahora estaba cargada de una ira latente que era difícil de disimular. Ángela, que conocía bien el temperamento de su padre, supo de inmediato que las cosas podían descontrolarse rápidamente si no lo calmaba. «Papá, por favor, no hagas nada que empeore las cosas», suplicó, su voz temblorosa mientras intentaba razonar con él. Sabía que la furia de Pepe podía desencadenar acciones impulsivas que solo complicarían aún más la situación. «No sé qué hacer, me siento atrapada en esta mentira», continuó, su voz reflejando el profundo conflicto interno que estaba viviendo. Por un lado, quería que todo el mundo supiera la verdad, que comprendieran que su relación con Cristian estaba rota, pero por otro lado, temía el escándalo mediático que podría desatarse si la verdad salía a la luz de manera precipitada.
El peso de mantener las apariencias la estaba consumiendo, y no sabía cómo liberarse de esa carga sin que todo su mundo se desmoronara públicamente. Pepe, aunque furioso, comprendió el dolor y la confusión de su hija. Sabía que su impulso inicial de confrontar a Christian no resolvería las cosas, y que Ángela necesitaba más que nunca su apoyo, su comprensión, y no una explosión de ira que pudiera empeorar la situación. Con un esfuerzo consciente, respiró hondo, tratando de calmar el fuego que ardía dentro de él. «Lo siento, hija», dijo finalmente, suavizando su tono, aunque la rabia aún latía en su interior. «Solo me duele verte sufrir así. Sabes que haría cualquier cosa por protegerte». Ángela asintió, aunque su padre no podía verla. Agradecía ese gesto de comprensión, aunque sabía que la solución a su problema no era sencilla. «Gracias, papá», susurró entre lágrimas, sintiendo un pequeño alivio al saber que, aunque el mundo se desmoronaba a su alrededor, al menos tenía a su padre de su lado, dispuesto a apoyarla incondicionalmente. «Vamos a salir de esto, mi niña», prometió Pepe, su voz ahora más suave pero firme. «No estás sola en esto. No tienes que seguir cargando con esa mentira. Ya pensaremos en cómo manejarlo, pero lo más importante es que tú estés bien». Las palabras de su padre, cargadas de amor y protección, lograron calmar en parte la tormenta emocional que Ángela sentía. Aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese momento, saber que su padre estaba con ella le dio una pequeña pero crucial sensación de consuelo. Pepe cerró los ojos, intentando controlar el torrente de emociones que lo embargaba. Sentía como la ira, el dolor y la impotencia se mezclaban en su pecho. Su hija, su niña, estaba sufriendo, y él, como padre, no podía soportar la idea de que alguien, mucho menos Christian, continuara haciéndole daño. Las palabras de Ángela resonaban en su mente. «No puedo seguir viviendo esta mentira». Eran palabras llenas de dolor, de cansancio, de una lucha interna que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. Pepe, con el rostro tenso, abrió los ojos y miró el horizonte desde su oficina, jurándose que esto no iba a quedar así. «Y no te preocupes, mi niña», repitió, más para sí mismo que para Ángela. Con una voz que trataba de transmitir calma, aunque su interior era un volcán a punto de estallar, agregó: «Voy a arreglar esto. Christian no puede seguir haciéndote sufrir de esta manera. Te lo juro, lo voy a solucionar». Ángela, al otro lado del teléfono, guardó silencio por unos segundos. Agradecía el apoyo incondicional de su padre, pero también conocía la naturaleza explosiva de Pepe. Sabía que si él intervenía, las cosas podrían escalar rápidamente, y no solo pondría en peligro a Christian, sino también la imagen pública de ambos. La familia estaba siempre bajo los focos, y cualquier error podía acabar en un escándalo mediático. No quería que todo se convirtiera en un circo. «Papá, solo quiero ser feliz», murmuró Ángela con un hilo de voz, tratando de contener las lágrimas. Sus palabras salían entrecortadas, cargadas de la tristeza acumulada de meses, quizás años, de una relación que ya no le daba más que angustia. «No puedo seguir viviendo esta mentira». El corazón de Pepe se rompió en ese instante. La voz temblorosa de su hija, esa voz que tantas veces había escuchado reír y cantar, ahora sonaba apagada, deshecha por el peso de una relación que le robaba la vida. «Vas a ser feliz, hija», aseguró con una determinación feroz. «Te lo prometo. Esto con Christian lo voy a resolver, y no voy a permitir que sigas atrapada en esta situación». Mientras Ángela colgaba el teléfono, una mezcla de alivio y miedo la envolvía. Sabía que su padre haría lo que fuera necesario para sacarla de ese infierno, pero también sabía que el camino hacia esa liberación sería doloroso, lleno de enfrentamientos y consecuencias inesperadas. Se preparó mentalmente para lo que venía, la confrontación con Christian. Dentro de la habitación del hotel, Christian estaba sentado en la cama, una botella de tequila a su lado. El brillo del líquido dorado reflejaba la luz tenue de la habitación, creando un ambiente pesado, casi opresivo. Christian parecía perdido en sus pensamientos, cansado no solo físicamente por el último concierto, sino emocionalmente agotado por los últimos meses de tensión en su relación con Ángela. Sabía que las cosas no estaban bien, pero no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Ángela lo observó desde la puerta durante unos segundos antes de tomar una profunda bocanada de aire.
Sentía como su corazón latía desbocado, pero sabía que no había marcha atrás. Entró en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, y se acercó a Christian, quien apenas levantó la mirada al escucharla entrar. Finalmente, se armó de valor para hablar. Y Christian, le conté a mi papá. Sus palabras cayeron como una losa en la habitación, y Christian, sorprendido, levantó la mirada rápidamente, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz entrecortada. El golpe de la realidad lo dejó paralizado por un momento. Era como si no pudiera procesar lo que Ángela acababa de decir. Ángela tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que esta conversación sería el punto de no retorno. Le conté la verdad, respondió con voz firme, aunque temblorosa. Y le dije que nuestra relación es una mentira, que todo lo que mostramos en público no es real. La reacción de Christian fue inmediata. Se levantó de un salto, su rostro se transformó de sorpresa a una mezcla de ira y desesperación. Tomó la botella de tequila y, en un gesto brusco, la lanzó contra la mesa, haciendo que el vidrio resonara en la habitación. El golpe fue fuerte, pero lo que más dolió a Ángela no fue el estruendo, sino las palabras que salieron de la boca de Christian. ¿Sabes lo que esto significa para nuestras carreras?, exclamó, sin siquiera detenerse a pensar en lo que Ángela sentía. Puedes arruinarlo todo. Ángela lo miró, dolida. Las palabras de Christian no hacían referencia al amor perdido, ni al dolor de una relación rota. Su única preocupación eran las consecuencias para sus carreras, para su imagen pública. En ese momento, Ángela comprendió que Christian no estaba dispuesto a luchar por ellos, sino por lo que representaban de cara al exterior. Lo siento, Christian, pero ya no puedo más, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir viviendo esta mentira. Christian, que había comenzado a caminar de un lado a otro de la habitación, frenó de golpe. Intentaba encontrar una solución rápida, una manera de arreglar lo que se estaba desmoronando ante sus ojos. Ángela, cariño, dijo en un intento desesperado de suavizar la situación. Podemos arreglarlo. No tenemos que arruinar nuestras carreras por esto. Podemos manejarlo juntos. Pero Ángela ya no estaba dispuesta a seguir fingiendo. Christian, esto no es solo una cuestión de carreras, respondió con voz quebrada. Y nuestra relación está muerta. No hay nada más entre nosotros. Christian, incapaz de aceptar la realidad, continuó buscando alguna salida. Solo necesitamos tiempo, murmuró, como si la esperanza de salvar lo que quedaba de su relación aún se aferrara a él. Pero Ángela sabía que ya no había nada que salvar. El amor que alguna vez los unió se había desvanecido, y con él, cualquier posibilidad de seguir adelante como pareja. El silencio que siguió fue abrumador. Ambos sabían, aunque sin querer admitirlo, que el final había llegado. Christian, finalmente derrotado por la verdad que ya no podía ignorar, se giró hacia Ángela, su voz apenas un susurro. Está bien, Ángela. Quiero el divorcio. Las palabras fueron como un martillazo en el corazón de Ángela. Aunque sabía que este momento llegaría, escuchar la sentencia final fue devastador. Todo por lo que había luchado, por lo que había intentado salvar, se desmoronaba ante sus ojos. Se quedó allí, de pie, inmóvil, sintiendo como el peso del mundo caía sobre ella. Pero, al mismo tiempo, también sintió una extraña sensación de liberación. Por fin, la mentira había terminado. Christian, por su parte, recogió lo poco que quedaba de su dignidad, sabiendo que su relación con Ángela ya era irrecuperable. Se dirigió hacia la puerta, dejándola sola en la habitación, mientras el eco de su decisión resonaba en la mente de ambos. El divorcio sería el último capítulo de una historia que, aunque llena de amor en un principio, se había transformado en una pesadilla de la que ambos finalmente habían despertado.